El día de hoy vamos a ver la película Las Cautivas, película coproducida por la productora Mitre, de la directora chileno-peruana Natalia Matsumoto Gil. Esta película se estrenó hace muy poco, así que esta es una instancia muy privilegiada que vamos a tener. Y al final de la película vamos a poder conversar con la directora, que se va a unir con nosotros por Zoom. Así que eso, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. En el conversatorio también nos va a acompañar Sofía Ugarte, antropóloga cuya investigación ronda la investigación de género, la investigación de la frontera y la migración. Así que ahí nos va a estar contribuyendo con el conversatorio y eso. Muchas gracias por venir y disfruten la película. Bueno, cuéntanos un poco, Natalia, cómo ha sido la experiencia de la película, cómo ha comenzado un poco su recorrido. Partamos quizás un poco por ahí. Bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, bueno, ya la película tiene ya varios años de estrenada. Se estrenó en el 2022, como unas fechas como estas, en el Festival de Cine de Lima. Y estuvimos recorriendo varios lugares en el marco de festivales, pero en el 2024 hicimos una gira en Perú. Em, En esta gira pudimos estar en varias regiones de Perú, en Lima, en Tacna, incluso hicimos una proyección en Arica. Y bueno, la recepción de la peli fue muy chévere, muy bacán en cada lugar. Muchas reflexiones sobre el tema del territorio, sobre el tema de la discriminación, y sobre todo, ¿no?, de esta fractura territorial, ¿no?, que se vivió después de la Guerra del Pacífico, ¿no?, entre Tacna y Arica. Y bueno, este año hicimos esta gira por Chile. Estuve en algunas proyecciones en Santiago, y la gira terminó en Iquique. Y bueno, en Iquique fue súper, súper bonita el cineforo, mucha gente hablando de cómo se habían sentido con la película, muchas personas también en La Serena, en Santiago y Iquique, hablando de que era una historia que les representaba, que su familia también habían pasado por un proceso similar, de división territorial, o que eran familias peruanas, chilenas. Y bueno, siempre me sorprende, ¿no?, cómo la película conecta desde ese lugar, ¿no?, del- de la estructura familiar, y de la historia que compartimos, ¿no?, en Tacna y en Arica. Y bueno, también saliéndonos un poco digamos, de este mito de la Guerra del Pacífico, donde nos pone a Perú y a Chile como enfrentados, ¿no?, como países que se enfrentan, eh, siempre, pero por el contrario, creo que somos países que compartimos muchas cosas, y una de esas es esta historia, ¿no?, esta historia de Tacna y Arica, que son dos ciudades que en la actualidad siguen compartiendo mucho. Seguimos siendo parte de un mismo territorio, y una frontera no ha logrado, digamos, separarnos del todo, ¿no? Claro, sí. ¿Tú quieres hacer alguna? Hola Natalia, muchas gracias por hacer esta película primero. Los comentarios que me vienen a la cabeza después de haber visto la película, después de, en fondo, la invitación del Lab aquí de comentarla, vienen de alguna manera desde mi experiencia haciendo investigación en migración y con mujeres de diferentes países, pero especialmente de Haití, y también la experiencia de, como chilena, haber vivido en Perú en los años 90 también. Y en este sentido, primero agradezco que hayas hecho esta película, por un lado, porque de alguna manera plasma la experiencia de la migración en tanto anhelo de enraizamiento, a partir de entender la migración no como un viaje, sino como una experiencia de desarraigo, como lo relata uno de los personajes o personas que están en tu película, pero también de despojo y de destierro. Y creo que la película también nos hace pensar a nosotros
o a mí como chilena, y quizás, no sé, aquí quizás abrir la conversación también, una experiencia que es una experiencia de frontera, pero pensarla como una experiencia de memoria donde se sobreponen diferentes memorias. Está la memoria oficial, pero también la memoria íntima. Y aquí en el fondo yo creo que es muy potente el relato que tú haces. Me imagino que es tu mamá la que está ahí, que son tus tíos, y las fotos de tu abuelo, me imagino que es tu casa, o en la casa en que creciste, o en la casa que habitas con mucha familiaridad, y eso me parece súper potente. Y aquí uno de los temas que emergen ahí, que es la pregunta por qué nos enseña la experiencia de migración, o de desarraigo, o de despojo, de destierro, de lo que significa ser de un país, o no serlo. En el fondo, no ser chileno, no ser chilena, no ser peruano o peruana, o no ser latinoamericana. Y aquí es la pregunta por la intimidad política, que yo creo que es súper potente, y en relación a cómo encarnamos historias de amenaza y de refugio, pero también de partición familiar, que es algo que la antropología nos enseña mucho de eso, y desde la experiencia de nuestros cuerpos, pero también desde nuestra memoria, desde nuestro linaje y desde donde vivimos. En el fondo, esos árboles familiares cuyas raíces se desintegran a partir de estas historias políticas que son públicas, que nos enseñan en las escuelas, que aprendemos en la universidad también, y que ahí en el fondo se tienen que volver a enraizar en otros relatos y en nuevas memorias. Yo creo que tu película es muy convincente en hacernos ver qué es posible hacer, que es posible volver a conectar con eso. Y en ese sentido me pareció muy impactante, y yo creo que me chocó, quizás en mi ignorancia, pensar en los niveles de violencia del proceso de chilenización. Y aquí quizás es porque aprendemos una historia sanitizada de la posguerra del Pacífico, a partir en el fondo del lado victorioso. Es la historia oficial que aprendemos cuando estamos en la escuela, cuando estudiamos para la prueba de ingreso a la universidad. Pero a mí me costó mucho darme cuenta que hay relatos de sufrimiento, de miedo, de terror, y historias en el fondo de la necesidad de refugio, y que hoy en día son muy patentes y son muy importantes para entender la historia, no solo la historia, sino los presentes migratorios de muchas personas en Latinoamérica, como también en otras partes del mundo. Y aquí voy con el fondo de esta segunda parte, que creo la primera es como esta idea de intimidad política, como la experiencia del borderland, la idea de los afectos sedimentados no solo en lugares, a partir de casas que se habitan o casas que se dejan y se abandonan, por la idea en el fondo de esta huida, sino también en los objetos. Y aquí están los objetos que se bordan, se guardan, se esconden y se protegen, pero también otros que se exhiben con orgullo. Y aquí el gran ejemplo yo creo que es el de la bandera peruana, que tú comienzas con esta historia de esta mujer que tiene su propia bandera bordada, que se esconde, y que luego se contrasta con las mujeres tacneñas que exhiben esa bandera con gran orgullo, cubiertas de flores de bugambilia, que son realmente hermosas. Y otro objeto que yo creo que es afectivamente muy potente y revela en el fondo la fuerza que tiene esta disyuntiva entre esta memoria pública versus esta memoria íntima es el documento. El documento de tu bisabuelo, pero también de tu propio proceso de redocumentar o de generar tus propios documentos al transformarte en chilena, que es algo que relata y yo creo que es muy interesante. Y por último quería comentar aquí que yo creo que es el gran relato también que cruza tu película y tiene que ver con
la pregunta por quiénes cuentan la historia y cómo. Y este recurso que tú usas, que es desde de la obra de teatro o de la película, en el fondo, porque todos quienes participan están en un teatro, están en un escenario, por un lado, y en el fondo este límite entre la realidad y la ficción, que en la interpretación y en las personas que forman parte de tu película, se empieza a desdibujar. Y yo creo que ese juego, ese recurso, en el fondo, esta obra de teatro o película, nos ayuda como a comprender afectivamente estas historias y experiencias de violencia, de destierro y enraizamiento, que contrastan también con otras performances, con otras escenografías y con otros objetos culturales que tienen que ver con estos rituales públicos, que por otro lado consolidan estas fronteras y símbolos nacionales, y que en el fondo hacen que tanto las banderas como los documentos sean objeto en el fondo en disputa, que yo creo que es algo que relatas muy bien. Y en ese punto me gustaría preguntarte a ti como directora, como creadora, pero también como protagonista, ¿qué te hizo pensar en la interpretación o en la obra de teatro o en el recurso, en la colaboración con actores y actrices? ¿Qué te hizo pensar en eso como una fuente de testimonio para tu película y tu relato, que es muy íntimo y personal? Eso. Bueno, sí, muchas gracias por todos los comentarios. Creo que es muy acertado, ¿no? Lo que comentas sobre el tema del migrar, de los objetos también que hemos utilizado en la película. Y bueno, nosotros llegamos a la obra de teatro casi como a final de terminar el proceso de investigación. De alguna forma, yo antes de encontrar el texto, yo quería tener una historia más coral. Si bien empezó siendo una historia personal que contaba mi relato familiar y también mi proceso de desarraigo y de este quiebre de una identidad, quería también tener voces del presente, ¿no? Quería que personas de Tacna y Arica pudiesen como de alguna forma contar cómo se vivía esta historia en la actualidad y qué es lo que se pensaba sobre la frontera, ¿no? Entonces, bueno, estuve buscando distintas formas de manifestarlo, de ponerlo en la película. En un momento pensé incluso en hacer, no sé, pues un focus group, o de buscar gente, de hacer una reunión, de hacer talleres, no sé, como que estaba con muchas ideas. Y también me interesaba mucho el tema de la representación, no como, por ejemplo, el soldado, no el soldado peruano, el soldado chileno, que son figuras, ¿no? que son muy emblemáticas de la Guerra del Pacífico por el tema de los uniformes, ¿no? Y bueno, cuando estábamos casi ya a punto de terminar la investigación, mi compañera de trabajo era Luz Estrello, una compañera con la quien comparto un colectivo. Nos faltaba un último lugar por revisar, que era la Biblioteca Nacional del Perú, aquí en Lima. Entonces, bueno, yo justo estaba con mucho trabajo y le dije, bueno, anda tú, ¿no? Como a ver si encuentras algo, como que así, no sé, como con muy poca esperanza de que encontramos realmente algo interesante. Y de la nada me manda un mensaje y me manda un screenshot del texto que se llama Tacna Arica el juez, de Dora Mayer, que es una escritora peruana alemana. Y era un texto como una obra de teatro que tenía personajes, tenía 3 actos. Y fue así que decidimos, bueno, usarla en la película y que sea el dispositivo para primero hacer el casting, que no solo iba a ser un casting, digamos, para encontrar a los personajes, sino también iba a ser un casting que era una excusa para poder hacer entrevistas a las personas y que nos cuenten
cómo viven esta historia o qué saben de la Guerra del Pacífico, y hay diferentes respuestas, ¿no? Algunos dicen que no saben nada, otros que sí, otros tienen sus propias opiniones sobre la guerra, sobre la frontera, y eso era, digamos, lo más rico de este momento del casting. Y luego ya, bueno, empezamos a trabajar el texto con los actores, y la idea también no solo era representar, ¿no?, la obra de teatro, sino que haya una discusión. Por eso también grabamos las lecturas de los guiones, los trabajos de mesa con los actores, ¿no? Entonces era una excusa finalmente de la obra de teatro, pero también tiene, digamos, otra capa de metáfora, de que cómo se podría leer también de que la historia que nos cuentan muchas veces, que están en los libros, finalmente también podrían ser ficciones, ¿no? O sea, también hay una línea que rompemos de la ficción y el documental, pero una metáfora de que la historia que nos pueden contar puede ser una ficción, puede ser un relato manipulado, y que muchas veces, ¿no?, lo que, como tú misma lo mencionas, en las escuelas nos relatan la Guerra del Pacífico desde un lado o de otro, ¿no? Aquí en Perú se habla de la guerra como desde los vencidos, desde los que perdimos territorio. Se nos cuenta sobre las batallas, los héroes nacionales, pero digamos, este momento postguerra del Pacífico tampoco es algo que se toque mucho en la currícula nacional, ¿no? Es en Tacna, digamos, porque cada año celebramos la reincorporación de Tacna al Perú, el 28 de agosto, que estamos muy prontos a celebrarlo. Y es ahí donde se recuerda, ¿no?, que hubo un tiempo que las ciudades estuvieron cautivas y que se luchó por volver, digamos, a Perú, que hubo una organización de muchos peruanos. Y es que en Tacna sí lo tenemos muy presente, pero en el resto del país también la gente vive a espaldas de este relato, ¿no?, de esta historia, que es muy regional. Entonces también la película, digamos, ha abierto estos espacios de reflexión en otros lugares que no son Tacna y Arica, y mucha gente se ha sorprendido de todo el terror, la violencia, de la incertidumbre de las familias que vivían en Tacna, en Arica, en Tarapacá, ¿no? Y bueno, y también una cosa que queríamos con la obra de teatro era el encuentro, ¿no? El encuentro entre actores y actrices peruanos y peruanas y chilenos, ¿no?, y chilenas. Entonces, queríamos que haya un intercambio de pensamientos, de reflexiones. Y bueno, fueron momentos bien bacanes. Fue también mucho trabajo, porque todo lo hicimos como en 2 semanas, todo ese trabajo de lectura de guión, de ensayos, o un poco más, creo que 3 semanas fue todo el proceso. Y bueno, eso, no sé si respondí la pregunta. Muchas gracias. Quería aprovechar de preguntarte, sabiendo esto de que como que apreció este texto, ¿cierto?, y se integró en la película, ¿cómo fue un poco el proceso de guionizar este material que me imagino se fue coleccionando a través de la investigación? ¿Cómo fue el proceso de ustedes de llevar esta investigación a la película? El proceso como de guión, el montaje, por ejemplo. Bueno, sí, en un documental la parte de la guionización tiene varias etapas. Yo escribí un primer guión antes del rodaje, donde tenía una estructura narrativa donde contaba, digamos, cronológicamente la historia de mis abuelos, ¿no? Su huida, su regreso. Luego, cuando ya encontramos la obra de teatro, fui incluyendo, digamos, como también de forma cronológica el proceso de hacer la obra de teatro, ¿no? El casting, los ensayos, las lecturas de guión y luego las puestas en escena, ¿no? Y todo eso fue previo al rodaje. Y entonces tenía, digamos, un primer guión, un primer esbozo de un guión, y cuando llegamos al montaje, que lo trabajé con Melissa Miranda, que es una montajista
chilena. Con ella terminamos de cerrar el guión y ponerlo en una estructura más grande, donde, digamos, estas dos líneas narrativas se iban a trenzar, ¿no? La primera era la historia personal, familiar, y la segunda era el proceso de la obra de teatro, ¿no? Y bueno, sí fue igual un proceso complejo, ¿no? Hacer un documental. Por lo general la parte más compleja es el montaje, porque a veces tienes un montón de material, hay que descartar muchas cosas, hay que encontrar un ritmo, un tono en la película. Y bueno, con Melissa trabajamos como casi un año, me parece que fue como un año donde hicimos varios cortes de la película. Y lo último, digamos, que se agregó y que se incluyó fueron las voces en off. Yo al inicio no quería tener una voz en off donde apareciera yo como, digamos, relatando la historia. Quería un poco alejarme de la película, pero era imposible que yo esté muy, muy por fuera. Entonces, bueno, yo tenía ya varios textos que había escrito durante el proceso de investigación y de hacer la película de cosas que me iban pasando emocionalmente y también de historia, de cosas que iba encontrando en la investigación. Y bueno, y con eso fui construyendo esta voz en off, ¿no? Y así, ese fue, digamos, el último momento donde ya se cerró la película y tuvimos el corte final con el relato, digamos, mucho más íntimo, mucho más personal. Nos fuimos dando cuenta que la película era también un ensayo, ¿no? Un ensayo de quién soy, de interpelar mi propia historia, de interpelar a la historia de estos dos países, y también de contar la historia de mis bisabuelos, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Y aprovecho de preguntarte, porque también me generó curiosidad al momento de ver la película, ¿cómo llegaste a la decisión de develar un poco el dispositivo audiovisual, como mostrando la claqueta, ¿cierto? Integrando las voces como del equipo, ¿cómo fue naciendo un poco esa idea, si es que era una idea que tenías desde antes? Sí, fue una idea que nació antes del rodaje. Había visto ya varias películas que usaban un dispositivo parecido. Una de ellas es Teatro de Guerra, de Lola Arias, de una directora argentina. Bueno, también estaba The Act of Killing, ¿no? Que es otro documental que usan, ¿no? esta parte de ficción, y siempre se mostraba como el detrás de cámaras, ¿no? Entonces, bueno, sí, la idea era también que se pueda ver como que la ficción es digamos que hay un límite, ¿no? Entre la ficción y el documental, ¿no? Que cuando uno hace una ficción, la cámara desaparece, todo se vuelve o sea, todo entras en un mood, ¿no? En un espacio ficticio que no existe, irreal, ¿no? Y esa convención hace que los espectadores lo veamos como cierto, ¿no? Entonces la idea era también romper esa cuarta pared con las claquetas, y incluyendo, digamos, todo este previo antes de grabar. También el momento antes, digamos, de grabar, donde los actores estaban preparando, estaban leyendo sus textos. Entonces, la idea era sí cuestionar, digamos, qué es la ficción y el documental, ¿no? Como una metáfora de lo que comenté un poco antes, ¿no? Como una metáfora de que los relatos que vemos no necesariamente son reales, ¿no? Entonces, ¿qué finalmente, o sea, creo que es eso, ¿no? Cuestionar la imagen, cuestionar el relato, y era sobre todo un mensaje de que hay que cuestionar lo que nos dicen muchas veces en los libros o lo que aparece en los textos académicos, ¿no? Finalmente los que vivimos, los que estamos día a día experimentando la vida, somos nosotros, los humanos, y era también cuestionar eso, ¿no? Cuestionar el relato oficial. Uh-huh. Entiendo. Muchas gracias, Natalia. Sofía, ¿tienes alguna otra?
Quizá, sí, abrir la palabra. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, algo que decir de la película? Sí, yo creo. Hola Natalia, primero felicidades por la película. Llegué un poquito tarde, así que me perdí, creo que al menos los primeros minutos. Pero impresionante la manera de contar la historia, como una mezcla como documental, teatro y todo en uno. Es impresionante cómo poder abrir y cómo mostrar como tu propia historia familiar y poder encuadrarla y que sea que pueda explicar también un proceso que sobre todo aquí como en Chile no son partes de la historia que nos incomodan, que no nos gusta hablar, y hacerlo y que se hable básicamente desde las mismas personas que lo vivieron, quizás tú como descendiente de tu familia que tuvo que vivirlo, me parece impresionante y muy buena la manera de ejecutar como la película. Preguntas no tengo, en verdad, pero quería como poder como comunicar eso y que es emocionante, como comentar que es emocionante poder tener ese como arraigo y esa conexión como con la familia y la ascendencia. Muy tiene mucho valor lo que has hecho. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, hola. Me gustó mucho el documental. No conocía esa parte de la historia. Y algo que quería preguntar es sobre la obra de teatro que se adapta dentro del mismo. Y me preguntaba cómo fue el proceso de reescritura, como con qué partieron y qué tanto de esa obra está presente dentro del documental, que igual encontré que fue un aporte muy interesante y que ayudó mucho a reforzar el mensaje, y me gustaría igual saber un poquito sobre cómo llegaron a eso. Vale. Bueno, sí, la obra de teatro es un texto bien extenso en realidad, entonces no podíamos montar, digamos, todas las escenas o todo el texto en la película. Pero igual yo le entregué el texto por completo a los actores y a las actrices, y la idea era también que ellas lo lean, lo revisen, que tal vez incluso que lo modifiquen o que puedan crear nuevas escenas, ¿no? Entonces, hicimos varias lecturas de guión. Primero hicimos unos ensayos en Arica, solo con los actores y las actrices en Arica, y luego con el equipo, el elenco en Tacna, ¿no? Entonces, bueno, en cada lugar hicimos lecturas de guión, estuvimos como analizando la obra, estuvimos analizando el texto, qué queríamos representar también, qué nos llamaba la atención. Entonces, bueno, entre todos, cuando hicimos una reunión como todos juntos, yo les hice una propuesta de algunas escenas que me parecía interesante como, o sea, ya ponerlas en la puesta en escena. Y bueno, lo elegimos, cada quien tenía algunos textos, también muchas de las chicas que representaron a las matrias propusieron textos, y hay algunos textos que en realidad no son de la obra de teatro, sino que ellas los propusieron. Sobre todo, creo que las mujeres hicieron muchas más propuestas. Los hombres como que se quedaron un poco en el texto original tal y como estaba. Y bueno, en realidad hay muchas escenas que se quedaron fuera, que no están en el corte final de la película,
pero sí hicimos un pequeño corto, digamos, con todas las escenas del juicio, ¿no? Porque la obra de teatro solo es el juicio, termina en el último texto que dice el juez. Y también la última escena de la película, que es donde Tacna y Arica se encuentran con las matrias, ¿no? En los humedales, estos hermosos humedales que encontramos en Arica. Esa escena se la inventaron las chicas, ¿no? En realidad ellas querían que las matrias no se queden solo en el juicio, sino que sean como estos entes, lo dicen, las matrias no son como la representación de cada país, sino querían que sean como seres que son de todos lados, ¿no? Entonces esa última escena sí la hicimos como muy improvisadamente también, como ya dónde la grabamos, qué hacemos, ya cada una llega con su ropa, se maquilla, ya, ¿y ahora qué hacemos? No sé, como que en ese momento nos inventamos qué hacer, pero quedó muy chévere, y igual yo le propuse a los actores que si querían por ahí hacer una escena por fuera del texto, que lo hagan, pero como les digo, ellos no hicieron tanto, sino fueron más las chicas. Y bueno, de hecho, durante esta gira, varias personas me han dicho que estaría bacán como que subir el corto solo del juicio, ¿no? Donde se lee como casi todo el texto. Y eso, así fue como el proceso. De hecho, cuando mencionaste eso de esas escenas extras de la obra, también pensé lo mismo, que igual me encanta, si cuando lo publique, a mí me encantaría igual verlo, así que pasen datos de por dónde se puede ver, por favor, se agradece. Sí, definitivamente. De hecho, igual tenemos una web de la película, que es lascautivasdocumental.com, entonces ahí hemos subido también parte de la investigación, imágenes que encontramos también durante la investigación que no aparecen en la película, entonces seguro por ahí vamos a estar subiendo más material para quien le interese, ¿no? Hola Natalia, muchas gracias por conectarte. Me quiero agarrar de eso último que salió en la pregunta anterior, que encuentro muy hermoso este proyecto, y que algo lo mencionaste también, de la película que tú querías que fuera como un artificio, un dispositivo de encuentro. Entonces que la película en el fondo nazca de ese encuentro, se vaya formando a partir de ese momento en que se juntan estas personas y piensan colectivamente en algo que se plasma en la imagen. Pero también encuentro muy hermoso de la película como el encuentro que puede generar, como mostrar la película. O sea, ya una vez formado el artificio a partir de un encuentro, como todos los encuentros que puede generar, mostrando este como organismo que se armó. Entonces ahí preguntarte como que algo comentaste al inicio, pero me gustaría saber más sobre eso, como estos diálogos que han emergido, el hecho que también tú estés acá conectada, como teniendo esta conversación. Siento que le da mucho como valor al cine, siento que es algo muy como lindo para pensar en lo cinematográfico, como todos estos diálogos que se generan a partir de un hacer en conjunto, y que no pasa tanto, como que suele quedar en espacios súper anichados para aquellos que saben, o de repente en artificios que son muy abstractos, entonces ya no logran generar un diálogo o una resonancia. Entonces eso encuentro que es un valor muy grande de la película, y me encantaría si pudieras como explayarte un poco más en eso, también quizás a nivel familiar, igual debe haber sido potente mostrarle esto a tu tío, me imagino, a tu familia, como me imagino que se removieron muchas cosas afectivas de ahí, entonces no sé, lo que se te ocurra al respecto, y muchas gracias de nuevo por estar acá. Muchas gracias a ti. Bueno, sí, de hecho la película, a mí me sigue sorprendiendo que la película, después de varios años de
estrenada se siga proyectando. Aquí en Lima igual se va a volver a proyectar ahora a finales de agosto, porque justo, bueno, son las fechas donde se celebra la reincorporación de Tacna, y también me la siguen pidiendo en varios espacios y me sigue sorprendiendo lo que remueve y el encuentro, ¿no? Eso que mencionas sobre este intercambio, yo no tenía idea, digamos, cuando estaba haciendo la película creo que los cineastas en general no tenemos como a veces esa visión de la distribución de un proyecto, como que pensamos que ya terminada la película ya está hecho el trabajo, pero en realidad la distribución es súper importante, llegar no solo como estar en espacios de festivales, que finalmente los festivales de cine siguen siendo espacios muy de nicho, ¿no? Como lo dices, va gente que hace cine o que quiere hacer cine o que le interesa el cine, pero realmente donde más encuentros ha habido o donde más se han removido cosas han sido en espacios de cineclub chiquitos o que llegó mucha gente. Hace un par de años también lo presentamos en Bilbao, unas amigas estaban moviendo ya un cineclub y trabajaban con mujeres migrantes. Y la película también, bueno, yo no pude estar presente, pero estuvo la productora de la peli y fue un momento de encuentro muy bacán también de saberse fuera de casa, ¿no? De reencontrarse también o de entender un poco más ese dolor migratorio, ese duelo migratorio, ¿no? De este desarraigo, de dejar tu país, irte a otro lugar, ¿no? Entonces creo que la película resuena mucho también a la gente que en algún momento se ha movido del lugar o se ha tenido que ir de casa buscando nuevas oportunidades, ¿no? Y otra cosa que me sorprende un montón siempre es cómo hay gente que se ve reflejada en la película, ¿no? ¿Cuántas familias más? Siempre que encuentro a alguien, me pregunto eso, ¿cuántas personas más y cuántas familias más fracturadas hay por ahí, ¿no? Que sienten que la película les representa y que por fin hay algo que, o sea, en este caso una película que haga remover, ¿no? Esas historias y esas memorias. Y para mi familia, de hecho, ha sido un proceso de mucho reencuentro. O sea, nosotros siempre teníamos encuentros entre mi familia peruana y chilena, hacíamos como reuniones, ¿no? En Tacna o en Arica, pero desde que se proyectó la película siento que hay aún mucho más interés por ese encuentro, por volvernos a ver, por juntarnos, por honrar la memoria de mis bisabuelos, por entender que somos una sola familia por más que pertenecemos a dos países diferentes. Y algo que pasó fue justo en esta gira, que en La Serena, tuvimos una proyección en La Serena, y bueno, yo cuando llegué, me contaron las chicas del cineclub que había llegado un tío mío a preguntar por la proyección, que cuándo iba a ser, que él quería ir. Y mi mamá ya me había llamado por teléfono diciéndome que mi tío quería ir y que no sé cuánto, que le pase el dato de qué fecha era. Y el día de la proyección, la verdad es que yo no lo conocía, era un tío que, claro, él muy chico se fue de Arica, a vivir fuera de Arica, ahorita está en La Serena. Entonces, cuando empezó el cineforo, él fue el primero que habló, se paró, se fue adelante del público, contó que ese eran sus bisabuelos, y se quebró en un momento también, ¿no? Fue un momento muy emotivo. Y me sigue sorprendiendo eso, ¿no? Ese reencuentro con esta historia y que nos ha tocado mucho emocionalmente y creo que nos ha servido también para sanar esas heridas, ¿no? Para sanar la herida del desplazamiento, la herida del desarraigo y el de vivir con una identidad que está fracturada, ¿no? Yo aún me sigo todavía sintiendo así, ¿no? Todavía esa pregunta que aparece en la película de quién soy, yo todavía no lo termino de responder, ¿no? ¿Quién soy a partir de una identidad nacional, ¿no? Cada vez me siento menos peruana, cada vez me siento menos de un lugar y más de como de todos los lugares, ¿no? En todos los lugares donde voy
encuentro una casa, encuentro un hogar, encuentro familia, o elijo familia, ¿no? La familia elegida también, que son los amigos. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y creo que también la película ha servido mucho para que la gente, las personas que la vean, se interesen también por entender quiénes son, ¿no? Quiénes son a partir de la historia de sus abuelos o la historia de sus bisabuelos, de dónde vinieron, ¿no? Y si empezamos a rebuscar, ¿no?, en nuestro árbol familiar, nos vamos a encontrar que, no sé, que somos de muchos lugares, ¿no? Que todos hemos sido migrantes, ¿no? O alguien en nuestra familia llegó de otro lugar, ¿no? Y bueno, eso ha sido un poco el recorrido emocional y de reencuentro de la película. Bacán, muchas gracias, Natalia. Ya un poco para cerrar, queremos agradecerte nuevamente por habernos como mostrado tu película. Es una reflexión bastante íntima e interesante y que nos hace cuestionarnos también respecto como al concepto mismo de la frontera y que puede llegar a significar como en muchos sentidos. No quería irme con la duda, quería preguntarte qué es ser mazorquero, porque lo dicen en la película y yo quedé muy metida de qué podía ser. Bueno, sí, es una palabra que en ese entonces se usaba para nombrar a las personas que traicionaban a otros peruanos, ¿no? Entonces, eran peruanos que señalaban a las familias peruanas para que les marcaran con una cruz en las casas y que luego, bueno, los desplazaran o los obligaran a irse, ¿no? De hecho, igual en algún momento encontré esa misma palabra en una revista, pero que se refería a otra cosa. Entonces, bueno, creo que tiene varios significados, pero en este contexto era eso, ¿no? Señalaban a los traidores peruanos que traicionaban a su misma gente, ¿no? Muchas gracias por aclarar mi duda. Nuevamente te agradecemos, muchas gracias por haber estado en la conversación, fue una conversación muy entretenida. Me quedo con una frase de la película que decía: Dimas e Isabel no cruzaron la frontera, la frontera los atravesó. Creo que esta película hace un poco eso al momento de la reflexión y nuevamente muchas gracias por compartirla y eso. Fue un gusto habernos encontrado. Muchas gracias, Sofía, también por tus comentarios. Creo que estuvieron pero completamente al callo de lo que la película estaba mostrándonos. Y muchas gracias también a todos por haber participado, por habernos acompañado y bueno, por acompañarnos casi siempre. La Jo nos recordó que la próxima semana cumplimos un año de haber empezado este ciclo de seminarios. Así que qué bueno que ya llevemos un año y que podamos seguir. Vamos por un año más, ojalá, o varios, no sé. Y eso, muchas gracias, Natalia, que estés muy bien, cuídate mucho. Muchas gracias a ustedes, larga vida al Sin Club, a las predicciones, y muchas gracias